Buenos días, tardes o noches y sean bienvenidos una vez más al canal. Y en el video de hoy vamos a hablar rápidamente después de ya un tiempo de Poppy Playtime capítulo 3. Y es que finalmente tenemos página de Steam y nuevas imágenes de cómo lucirá el gameplay de este capítulo. Tenemos muchísima información importante que tenemos que repasar sí o sí, ya que falta prácticamente nada para que se estrene el nuevo capítulo de Poppy Playtime. Y consigo muchísimos más secretos que serán desvelados. Sin nada más que introducirlos, no perdamos más tiempo y empecemos de una vez. Para comenzar tenemos ya la página oficial de Steam, que si bien no nos revela absolutamente nada importante o tiene mucha información que nos interese, podemos confirmar de una vez algunas cuantas cosillas. Lo primero de todo es que ya se puede poner en lista de deseados este videojuego, así que si tienes Steam puedes ir inmediatamente ahora a colocarlo en la lista de deseados, que la página te avisará cuando esté disponible para irlo a comprar. Otra cosa es que este capítulo al parecer tendrá ya el doblaje al español latino, así como doblaje al portugués de Brasil, y bueno, obviamente también al inglés. Una cosa interesante es que el capítulo 3 vendrá con diferentes subtítulos a varios idiomas, incluido el castellano de España, ruso, francés, italiano, alemán y los que ya comentamos anteriormente. Fuera de esto, la información que nos dan es muy limitada, pero entre las cosas que podemos destacar es que ya desde la descripción de Steam, que cita lo siguiente, podemos hacernos una idea de lo que va a tratar este capítulo. Un desolado orfanato conocido como la guardería se oculta bajo lo que alguna vez fue la fábrica más mágica del mundo. Debes atravesar este lugar maldito resolviendo puzzles y esquivando las pesadillas que se ocultan en las sombras. Las respuestas están entre las sábanas ensangrentadas y los ecos que retumban, si es que sobrevives a ellos. A la par se confirma que habrá manos nuevas para este capítulo, siendo muy posiblemente la mano púrpura que ya discutimos en un video anterior, que nos permitirán explorar la fábrica de formas que no habíamos visto antes en ningún otro capítulo o spin-off de Poppy Playtime, así como se confirma finalmente el uso de la máscara de gas para poder atravesar las secciones del mapa que estén obviamente inundadas con el misterioso gas rojo, que tanto caracteriza al capítulo 3 de Poppy Playtime. Veamos ahora sí las 4 imágenes que se pueden encontrar dentro de la página de Steam oficial del capítulo 3. En las primeras imágenes vemos una especie de salón de clases abandonado, decorado con la temática de la fábrica, y es que una de las cosas que veremos para este capítulo 3 es la existencia de una mini escuela dentro del orfanato. Una escuela para niños posiblemente muy pequeños, pero que comprende un rango de edad indefinido, tomando en cuenta que los niños prácticamente vivían toda su vida dentro del orfanato sin conocer nada del mundo exterior, siendo esta una de las razones por las cuales la ventana del salón de clases tiene afuera una pequeña área ficticia de árboles y un cielo falso, todo ambientado desde la misma fábrica. Así como en el capítulo 2 la Train Station tenía luces de sol artificial, prácticamente todo lo que se ve dentro de la fábrica de juguetes es intencionalmente ficticio, y este salón de clases también lo es. En él podemos ver una foto de una niña o un niño similar a como vimos en el teaser trailer, así como varios juguetes rotos en el suelo y una decoración bastante lúgubre. Algo a destacar principalmente de este capítulo es su extremada calidad visual a comparación con los primeros 2 capítulos, teniendo una atmósfera mucho más sombría, oscura y por supuesto prácticamente todo destrozado tal y como debía verse una fábrica abandonada. Otra cosa a destacar es la sangre en el suelo, que no parece ser para nada vieja, ya que bueno, la sangre seca luce completamente distinta como se muestra en esta imagen, siendo posiblemente el resultado de una muerte que sucedió hace poco en el lugar. De fondo, si prestamos atención, podremos ver un peluche de lo que parece ser el enemigo del capítulo 3. Y bueno, aquí quiero hacer una pequeña pausa para explicarles algo que me di cuenta ya cuando había terminado de grabar este video. Y es que en todos los teasers se encuentran pequeños mensajes ocultos que no he descifrado todavía, pero que posiblemente lo termine descifrando ya una vez pasen algunas cuantas horas de subirse este video. Y lo más seguro es que lo termine publicando o en mi Twitter o en mi página de Facebook. De cualquiera de las dos formas lo terminaré publicando en una de estas dos redes sociales, y si les gustaría saber qué fue lo que encontré, por favor síganme, que usualmente suelo compartir noticias y más cosas de Poppy Playtime, FNAF y más juegos en estas dos redes. En la segunda imagen del área escolar podemos ver más mochilas en el suelo que alguna vez pertenecieron a niños que vivieron, comieron, durmieron y estudiaron en estas mismas instalaciones. Niños que no vivirían mucho porque sus vidas dignas serían acortadas brevemente por los experimentos que se conducieron dentro de la fábrica Playtime. Sinceramente me provoca muchísimo querer explorar estas áreas porque definitivamente lo que es el apartado visual y la narrativa cinemática que demuestra Poppy Playtime es superior a la de muchísimos otros juegos. Hay mucho detalle detrás de cada una de estas imágenes que vale la pena mencionar una vez más, y es que esto es gameplay, estos son screenshots de gameplay y no de cinemática.
En esta otra imagen podemos ver de cerca los dormitorios y acá se puede apreciar un poco más de lo destruido que está el complejo del Playcare. Es increíble lo detallado que está este complejo, mostrando algunas secciones del suelo completamente destrozadas, de donde teorizo aparecerán los monstruos para atacarnos, y es impresionante cómo luce esta sección tan detallada y tan vívida, que parece que las mismas cinemáticas son parte del videojuego. Es impresionante el asombroso boom de calidad visual que tuvo Poppy Playtime en estos últimos meses. De fondo podemos ver unos bloques de juego que parecen ser colocados por alguien externo a la fábrica. Y en esta imagen también de los dormitorios completamente destruidos, podemos ver a Boogie Bot, el juguete colgando del techo. Algo a destacar de este capítulo es también la sorprendente cantidad de cuerpos de juguetes que se pueden encontrar en prácticamente todos lados. Un detalle curioso es que si vemos el estampado que tiene la alfombra, veremos a un Boxy Boo de color amarillo, siendo quizás la mismísima Boxy Boo, la personaje que vemos en Project Playtime que funciona como skin para Boxy. De ser esto cierto, esto la haría a ella completamente canon. Y como último teaser tenemos esta imagen de lo que parece ser una máquina. Literalmente el teaser se llama así. Es posible que para este nuevo capítulo tengamos otra vez la oportunidad de manipular la maquinaria de Playtime Co. Y así quizás crearnos o una mano nueva o hacernos una herramienta que nos sirva para progresar en la historia. Algo a destacar de todo esto es la intrigante casualidad de que el diseño artístico de Poppy Playtime sea tan parecido al de Project Playtime, demostrando que el Chapter 3 mucho tiene que ver con este spin-off, que lo crean o no oculta muchísimo más de lo que pensamos. Es interesante como todas estas imágenes pueden hablar mucho por sí mismas, demostrando el enorme avance visual que ha tenido Mob estos últimos meses, y cómo se verá el gameplay de este capítulo. Antes de terminar este video quería hablarles del enemigo final de este capítulo 3, pues ayer salió una pieza más del RG de Poppy Playtime capítulo 3 y consigo algunos archivos e imágenes que me gustaría compartirles, desde una imagen detallada de la fábrica y las máscaras de gas que usaban los trabajadores, hasta una imagen de los peluches que veremos en este capítulo, así como la confirmación oficial de una vez por todas que definitivamente el monstruo de este capítulo será un gato, y cuyo número de experimento es el 1188. Lo que confirma de una vez por todas que este gato no se anda con gatadas y de hecho hubo otros experimentos previos a él que salieron mal, siendo este gato posiblemente hecho a partir de un niño llamado Theodore. Pero eso seguramente lo descubriremos más adelante cuando salga el capítulo 3. Esto sería todo por el video de hoy y yo me despido porque esto es un video bastante corto de teasers. No hay mucho más que destacar, pero me gustaría saber qué opinas tú abajo en los comentarios. Sin nada más que decir, nos vemos y hasta la próxima.